Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración y, por supuesto, meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento, es el ingrediente vital para nuestras vidas, que la necesitamos todos los días de nuestra vida para levantarnos, para fortalecernos a nivel espiritual, a nivel mental, en todos los aspectos necesitamos la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios está inspirada por Dios, nos dice en 2 Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que yo le invito a que cada día tome la costumbre de meditar en una porción de la palabra de Dios, como lo hacemos en este programa a diario. Antes de continuar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a aquellos que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, que si no se han suscrito a este canal, si les gusta nuestro contenido de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, pues invitarles a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán amplios contenidos, todos nuestros devocionales, las meditaciones de todos los capítulos, de todos los libros están aquí. Puede ponerse al día, puede seguir nuestros estudios, deje su comentario, comparta el video, escúchelo hasta el final y dele clic a la campanita. Así el algoritmo recomendará este video y este contenido a otras personas. Bueno, quiero invitarle que vamos a la meditación del día de hoy, al Salmo 18. Los salmos nos están contando, sobre todo estos primeros salmos del libro de Salmos, nos están contando la vida de David, y episodios, nos están dejando ver episodios de la vida del rey David, que ya los encontramos, los vimos, los estudiamos en 2 de Samuel, cosas que a él le pasaron, pero el libro de los Salmos nos muestra ya la intimidad, cómo lo tomó él, cómo lo pensó él. En este caso, el Salmo 18 pues nos relata un episodio de los últimos de la vida de David. El Salmo 18 es un relato, es un salmo que él emitió el día que decidió retirarse, el día que decidió jubilarse, digámoslo así, el día que quiso descansar de tanto de su vida militar. Ya David estaba mayor, y para entender el contexto un poquito del Salmo, vamos a irnos más tarde a 2 de Samuel capítulo 21. Dice el Salmo 18, vamos a leerlo desde su introducción. Dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos,
Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guiado, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Un salmo muy bonito, el Salmo 18. Y para entender un poquito este salmo tenemos que adentrarnos un poquito en el contexto de este salmo. Entonces, como les decía al principio, este salmo es del rey David.
el rey David lo levanta este cántico el día en que decidió retirarse. Para entender el contexto tenemos que ir a 2 de Samuel capítulo 21. 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15. Dice lo siguiente, dice: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué pasó? Que David pues ya estaba en sus años, David ya estaba mayor, y al enfrentarse en la batalla pues corrió riesgo su vida, un gigante casi lo mata. Él fue librado del gigante por este hombre llamado Abisai, y David en ese momento entendió que era la hora de su retiro, que era la hora de ya no más estar en campañas militares. Y entonces David, en vista de ese hecho de que ya es prácticamente su jubilación, pues levanta este cántico de acción de gracias, el Salmo 18. Muchos estudiosos dicen que es el Salmo 18 y porque David tuvo 18 batallas en su vida. Entonces, en honor a esas 18 batallas, pues dejaron el salmo, pusieron este salmo en el orden 18, digámoslo así. Dicen que fue por eso. Pero, ¿qué es lo que dice David? Vamos a mirar cómo empieza David este salmo. Empieza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Me llama la atención cómo empieza el salmo, diciendo: te amo, oh Jehová. Y yo creo que este es como el clímax más alto de nuestra comunión con Dios. Es el clímax, es el punto más alto de la comunión de David, o de la comunión que David tenía en ese momento con el Señor. Y es el punto más alto al que nosotros podemos llegar. Entender cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en un conocimiento de Dios, pues se acaban las palabras. Entender que no hay otra cosa sino amarlo a Él. David aquí empieza este salmo diciendo: te amo, oh Jehová. Y el Señor ha mostrado su amor. El Señor ha mostrado su amor. Su amor a través de la creación. Su amor a través de sus hechos. En ese momento David había visto sus hechos. En ese momento David había visto el respaldo que Dios le había dado. En ese momento David estaba tan cerca de Dios que podía decir que lo amaba. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos aún una manifestación más grande de Dios. Y es que Él envió al Señor Jesucristo. Él envió al Señor Jesucristo como la muestra más grande de su amor. Es por eso que en Juan 3:16, ese versículo que es quizá el más importante de la palabra de Dios, el versículo más importante de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo de Juan 3:16 está empezando, nos dice que de tal manera
nos amó Dios a ti y a mí, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos salvados, para que tú y yo fuéramos libres de toda maldición. Ahora, más adelante, en las cartas de Juan nos aclara y nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros. Después, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, Dios mostró su amor y lo muestra todos los días, todos los días. Yo creo que no puede caber ninguna duda en nuestras vidas y en nuestros corazones de que Dios nos ama. Y como les decía, la muestra más grande del amor de Dios es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para darnos vida. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estás amando a Dios verdaderamente? ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. David en este momento le levantó este cántico al Señor. Te amo, oh Jehová. Empieza diciéndole al Señor: te amo, Señor. Pero luego, en las siguientes frases del cántico, David está expresando el por qué lo ama. Y en estas frases, también aquí, como nosotros nos identificamos con el Salmo, como cada uno debe identificarse con estas palabras, entonces deja ver David que él conocía a Dios. Y cuando usted y yo conocemos a Dios, empezamos a exaltarle y empezamos a recalcar en medio de la oración sus atributos. Y mire lo que dice David: fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Mire las palabras que está expresando o con las que se está expresando David hacia Dios. Fortaleza mía, roca mía. ¿Por qué roca mía? Porque David sabía que entre más alto estuviéramos, el enemigo no puede llegar hasta allá. David, y esto hace referencia a las veces que David tuvo que huir por el desierto. Cuando conocemos un poquito el desierto de Judea, el lugar donde David se refugió cuando huía de Saúl, hay unas rocas muy altas, hay unas montañas muy altas, unas rocas que son verdaderamente imposibles o muy difíciles de escalar, digamos así. David se subía con su gente a esas rocas, y esas rocas se convertían en una fortaleza para ellos. O sea, desde que David estuviera en un lugar alto estaba seguro. De hecho, les invito a que recuerden la historia de Masada. Los judíos se subieron allá a esa roca, a esa fortaleza, y los romanos tuvieron mucha dificultad para subir y para conquistarlos. Entonces dice David: roca mía y castillo mío. Y luego dice: mi libertador. Y luego vuelve a decir: fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Son apelativos para referirse a Dios. Y esos apelativos tenemos que aprender a usarlos, usted y yo, en medio de la alabanza. Mira, aquí David nos está, en este salmo, nos está enseñando a alabar a Dios. Aquí estamos en una escuela
¿Cómo alabamos a Dios? ¿Qué palabra le decimos al Señor cuando nos dirigimos a Él? Pues aquí están. Aquí mismo la palabra está utilizando unos apelativos, unos atributos de Dios. David está encontrando atributos para decirle al Señor. Pero lo primero que le dice es: te amo. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio. Tú eres mi roca, mi castillo. Mire las palabras y cómo se sentía David al dirigirse al Señor. David estaba seguro y confiado del inmenso amor que Dios le tenía y que Dios le había tenido siempre. Sigamos con el Salmo. Dice aquí en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y él sigue haciendo el resumen de una manera poética. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y su clamor llegó delante de él a sus oídos. Mira, David aquí está haciendo un resumen de los momentos de angustia que vivió. No solamente de ese momento puntual. No solamente de ese momento puntual de que ese gigante lo iba a matar. De que estaba un poco perdido en la batalla, como sin fuerzas. Sino David está tal vez recordando con este salmo los momentos de angustia que vivió en su vida. ¿Cuántos momentos de angustia hemos vivido? ¿Por cuántos momentos de angustia hemos pasado? ¿O estamos pasando? A lo mejor para muchos que están escuchando este audio, pues no es una cuestión de historia, es una cuestión de una realidad que se está viviendo en el momento. Pero aquí David nos está relatando una experiencia. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted está en medio de la angustia, cuando usted está en medio de la tribulación, cuando usted está en medio de la prueba, ¿qué tienes que hacer? Dirigirte a Dios, buscar a Dios, clamar a Dios. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Luego relata del versículo 7 en adelante, dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y ahí de una manera poética, pues David relata y está diciendo de una manera muy poética que Dios respondió, que Dios se conmueve, que los cimientos de los cielos se conmueven cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros dirigimos nuestra oración a Él en medio de la angustia. Cuando usted dirige su oración, Dios inclina los cielos, dice el versículo 9, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló. O sea, lo está poniendo desde una forma, desde una perspectiva muy poética. David era muy poeta. David era muy poeta. Y al redactar su poesía, digámoslo así, pues adornaba con muchas palabras muy bonitas. Pero lo que está diciendo es que cuando oramos, hay algo que se mueve en el cielo. Hay algo que se mueve en las regiones celestiales. Hay algo que se mueve ahí arriba. Y Dios definitivamente responde en su momento, pero responde. Luego dice en el versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Envió desde lo alto y me tomó. O sea, Dios en su misericordia nos levanta. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esa angustia del rey David? No lo sabemos.
No lo sabemos. Pero fueron momentos muy angustiosos. Fueron momentos muy difíciles para él. Pero no podemos dejar de orar. Recuerde que es una batalla espiritual que tenemos. El enemigo, ese poderoso enemigo, que Satanás, quiere venir a dañarnos, quiere venir a aprovecharse de nosotros, quiere venir a aplastarnos. Él quiere venir a provocar que nuestra vida sea derrotada y que ya no busquemos más al Señor, que nos desanimemos. Eso es lo que quiere ese gigante. Eso es lo que quiere ese gigante. Pero ahí es donde viene la fuerza de nuestra oración, la fuerza de nuestra búsqueda de Dios. Este salmo nos está ilustrando, nos está hablando de la persistencia en oración, nos está hablando de que cuando en medio de la angustia usted y yo oramos y clamamos, Dios responde, Dios se manifiesta de maneras muy, muy especiales. Dice el versículo 16, y envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y me gusta mucho este versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hay un enemigo poderoso. Hay un enemigo poderoso que quiere venir a dañarte. Hay un enemigo poderoso que quiere venir a destruirte. Ahora, ese enemigo poderoso se llama Satanás. Pero ese enemigo poderoso, Satanás, utiliza como marionetas a ciertas personas de nuestro entorno para venir a dañarnos, para venir a quitarnos la paz. Entonces, mire, mis amados, la lucha no es contra esas personas. La lucha no es contra un jefe. La lucha no es contra un esposo. La lucha no es contra los hijos. La lucha no es contra un vecino. La lucha no es contra un compañero de trabajo. La lucha no es con una persona de carne y hueso. La lucha es contra esos enemigos que están manipulando como marionetas a esas personas. Ese es el poderoso enemigo. Y dice aquí, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David tuvo muchos enemigos en su vida. David como rey, como gobernante, se le levantaron muchos enemigos. Muchas personas que lo odiaban, muchas personas que querían matarlo. Si estudiamos un poquito los libros de 2 de Samuel, 1 y 2 de Samuel, ahí lo encontramos. Eran los filisteos, era el rey Saúl. Fueron sus hijos que quisieron hacerle golpes de estado. Esas personas de confianza de su entorno que se aliaron con Absalón para querer destruirlo. O sea, eran enemigos y enemigos y enemigos. Pero dice aquí, me libró de mi poderoso enemigo, lo está diciendo David. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Mira lo que dice el 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ahora dice en el versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y aquí entonces viene una gran pregunta que yo me hago. David dice, conforme a la limpieza de mis manos, conforme a mi justicia. Pero si nos ponemos a ver los hechos de la vida de David, David fue muy malo. David fue malo. David cometió pecados grandes, muy fuertes. Derramó mucha sangre.
Entonces, ¿de qué está hablando? Mire, está hablando de la misericordia de Dios. David fue escogido por Dios por mera gracia. Dios hizo un pacto con David por gracia. Y es como lo mismo que vivimos usted y yo. Hemos sido pecadores. Hemos sido malos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Pero de alguna manera siempre por gracia estamos aquí. Nuestras manos fueron limpiadas por la gracia del Señor, por la sangre del Señor derramada en la cruz. Usted y yo ahora podemos ser limpios delante de Dios, delante del Padre. Y esa es la gracia. Ese es el amor de Dios para usted y para mí. En medio de las angustias, en medio de la situación más difícil, David levanta este salmo. Y yo quiero invitarle a que usted hoy también se lo diga al Señor. Dígale: Señor, te amo, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi sanidad. Padre Santo y poderoso, aquí estamos, aquí estoy delante de ti, Señor, para reconocer tu amor, tu grandeza, tu poder, tu misericordia y tu bondad. Para reconocer, Señor, tu gran amor. El gran amor con que cada día te has manifestado y te manifestará siempre sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Padre, hoy podemos decirte que te amamos, porque tú nos amaste primero, porque manifestaste tu amor enviando a tu Hijo unigénito a morir en la cruz, por amor a nosotros, Señor. Padre, nos quedamos sin palabras. Ante este hecho, ¿qué podemos decir? Ante este hecho, ¿qué podemos expresar, Señor? Tú nos amaste y nos mostraste, nos diste la prueba más grande de tu amor. La prueba más grande del amor de Dios, que es enviar a tu Hijo unigénito a morir en una cruz por amor a los pecadores. Padre, solamente podemos decirte que te amamos. Solamente podemos decirte gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para traer sanidad, para traer libertad, para traer renuevo a nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a amarte. Ayúdanos cada día, Señor, a alabarte y adorarte con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, aquí estamos delante de ti, Señor. Nuestra vida hoy se regocija. Nuestra vida hoy, Señor, se goza, se postra delante de ti, Señor. Y podemos decirte y expresarte con todo nuestro ser que te amamos, que te necesitamos, que necesitamos de ti, solamente de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por sanar. Gracias por liberar. Gracias por renovar todo nuestro ser. Gracias por traer libertad al corazón de cada uno para poderte decir a ti: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Yo quiero invitarle a que usted hoy levante su voz y se lo diga al Señor una y otra vez en esta mañana. Dígale que lo ama. Exprésele con su corazón, con su vida, con todo su ser, que Él es su fortaleza, que Él es su roca, que Él es su castillo, que Él es su libertador. Padre Dios, gracias te damos en esta mañana por tu amor incondicional, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Amén y amén.